Buenos días con todos, con todas. Mi nombre es Elena González, soy psicóloga, obviamente de San Marcos, y vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Me voy a hacer cargo del curso de psicología y, bueno, el Centro Psicología tiene básicamente dos objetivos eh, que nosotros consideramos sumamente importantes, ¿no? Por un lado, obviamente darles las herramientas necesarias para que ustedes puedan rendir un buen examen. Y por otro lado, darle algunos elementos. mm, Definitivamente nadie se va a convertir en un psicólogo después del curso, pero sí creo yo van a tener los elementos necesarios o por lo menos algunos elementos que de alguna manera despierten inquietud sobre investigar, analizar más sobre ustedes mismos. Eso es sumamente importante porque como ustedes ya se deben estar dando cuenta, muchas de las cosas o la mayoría de cosas que les sucede en la vida, la mayoría de acontecimientos, depende de ustedes mismos, ¿no? Directa o indirectamente, uno tiene participación en su propia vida. Entonces, hasta los 12 años, de repente mucha gente puede decir, o muchos niños podrían decir, es que mi mamá me dijo, mi papá me dijo, mi amiga me obligó, pero después de los 12 años ya no. Tú cierras la puerta de tu casa y tú decides lo que a ti te parece que es mejor, lo que te parece que está bien, ¿no? Entonces, eso significa tener autonomía sobre su propia vida, que uno va tomando poco a poco y cada vez más consciente, por suerte, las riendas de su propia vida. Y eso implica, me hago cargo de mi vida y también de las consecuencias de la misma. Entonces, el curso pretende eso, o sea, darle algunos elementos, es de manera de repente bastante superficial, pero les brinda esos elementos que les puede ayudar a analizar y entender más el porqué de su propio devenir, de sus propios pensamientos, de sus propias emociones, de sus propios comportamientos. Y eso es bueno, porque mientras más herramientas tengas, mejor vas a poder controlar y enrumbar tu propia existencia, tu propia vida, que es lo que de alguna manera todos queremos, ¿no? O sea, ser autónomos y dejar de depender del pasado o de lo que sucedió, de lo que me dijeron. No, o sea, yo qué hago por mí. Y eso es importante. Entonces, vamos a dar inicio al curso con una visión bastante panorámica y general sobre lo que es la psicología. La psicología, como es de como la mayoría de ciencias ha sucedido, no siempre fue ciencia, ¿no? Y la labor del psicólogo ha variado de época en época hasta llegar a precisar qué cosa es lo que tenía que hacer el psicólogo, igual que en otras ciencias. Es un poco lo que pretende esta imagen, ¿no? Tratar de ir jalando el hilo, ir desenredando la madeja para poder conducirnos mejor, para poder saber de mejor manera hacia dónde estamos avanzando. ¿Cuál es la labor que realiza un psicólogo? Probablemente esa sea una de las preguntas que mucha gente se ha hecho. Tal vez solo nos motivan, nos acompañan, nos ayudan a mejorar, nos dicen lo que tenemos que hacer. Es así, el psicólogo me tiene que decir lo que yo debo hacer, me tiene que decir lo que está bien o lo que está mal, o eso lo decido yo, o me da las herramientas y yo tomo mis decisiones. Me tiene que comprender y eso significa que me tiene que justificar todo lo que hago siempre. Eso vamos a tratar de aclararlo con la clase del día de hoy. Me escuchan, me ayudan, me tranquilizan, siempre me van a tranquilizar, siempre me van a dar recursos, siempre o cuánto yo tengo que hacer ahí, en qué consiste mi participación o mi labor dentro de la psicología. Eso también vamos a revisar. Entonces, sin más preámbulo,
Estos son los temas que vamos a tocar. ¿Cuáles son los antecedentes de la psicología como ciencia? O sea, antes de ser ciencia, ¿por dónde anduvo ese interés por la psicología? ¿Cómo se originó esta palabra? ¿Cómo nació la psicología como ciencia? ¿Qué son las escuelas psicológicas? ¿Cuáles son las principales? ¿Y cuál es la diferencia con los enfoques? ¿Es igual hablar de escuelas psicológicas o de enfoques psicológicos? ¿Es lo mismo o no? ¿Cuál es la definición moderna de psicología o la definición actual? Tal vez sería más preciso decir en qué áreas trabaja la psicología, en qué me puedo especializar o qué especialidades encuentro si yo busco una ayuda psicológica y cómo investiga la psicología. Estos son los temas que vamos a tratar del día de hoy. Dado que tenemos solamente 1 hora a la semana, algo que sí les pediría es de que antes de clase, por lo menos, le den una pasada rápida a la separata. No quiero que, ay, ya la traje estudiada. No, sino que simplemente la lea. ¿Por qué razón? Se los explico. Porque cuando uno lee, aunque sea los títulos, lo que sucede en tu cerebro es que inmediatamente se actualiza la información relacionada con lo que estás leyendo. Significa eso que es como si tuvieras en tu escritorio, vas abriendo todas las carpetitas que tienen relación con el tema que has leído, con los títulos y subtítulos. Y eso es importante, porque significa que todo el conocimiento está como abierto, pendiente, y en cuanto yo te dé nueva información o en cuanto el profesor que esté al frente te dé nueva información, se va a establecer un vínculo entre lo que tú tienes, que pueden ser ejemplos o pueden ser conocimientos o pueden ser vivencias, y lo que te estamos dando. Entonces, eso fortalece que el hecho de que esa información pueda ser comprendida mejor, pueda ser guardada de mejor manera en algo que llamamos memoria de largo plazo. Y eso es algo que puede y debería, probablemente sería deseable que lo hagan con todos los cursos. Antes de clase, bien sea en la mañana, tempranito o bien sea la noche anterior, me fijo. No, no es que tenga necesariamente que aprendérmelo o estudiarlo, no. Leo, ¿de qué se va a tratar la clase? Ah, de esto ya. Y todas las hojas les doy una pasadita. Si me parece algo importante o dudoso, de repente lo subrayo, le pongo un signo de interrogación al costado, pero la idea es que ya tengo un panorama de lo que va a venir y eso me va a ayudar a entender mejor. Mejor que llegar, sentarme y recién entonces empezar a enterarme de qué se trata, porque el tiempo ahí no te va a alcanzar para todo, para hacer todo eso, ¿no? Empecemos entonces por los antecedentes de la psicología. A ver, antecedentes significa antes, ¿no es cierto? ¿Qué pasó antes de que la psicología sea ciencia? Bien, lo que pasó es que la psicología estuvo relacionada con varias otras ciencias o disciplinas que existían en la época. Por ejemplo, Aristóteles habló de algunos conceptos. Ahorita acá, escuché que estaban con el profesor de filosofía y él les va a hablar de Aristóteles, Descartes, Locke, seguro, ¿no? Entonces, Aristóteles, por ejemplo, hablaba de alma, que es algo que está relacionado. En psicología no se habla de alma, pero sí de de la esencia, del sí mismo. De repente vas a escuchar el yo, que se refiere a lo mismo, a algo análogo. Aristóteles hablaba de almas diferentes, ¿no? Decía, todo ser vivo tiene un alma. El alma vegetativa que pertenece a los vegetales, el alma sensitiva a todos los seres vivos que se mueven, animales, personas, y el alma racional, solo y exclusivamente perteneciente al ser humano y que le permite razonar.
Descartes posteriormente cambió el término. Ya no hablaba de alma, que sonaba algo etéreo, sino hablaba de la mente. Entonces, él decía, la mente es también algo etéreo, pero que tiene un sitial dentro del organismo. O sea, estaban tratando de darle un vínculo entre lo orgánico y eso no orgánico que no se toca, no concreto, que llamaban mente. Entonces dice, su sede es la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que se sitúa detrás de la silla turca, o sea, nariz, detrás, adentro, hay algo como unos huesitos que se llama silla turca, detrás, ahí está la glándula pineal. Y se conoce poco sobre la función que cumple esta glándula. Entonces se le ocurrió de que, claro, no se conoce su función porque su objetivo de existir es almacenar, albergar allí la mente. Era una propuesta teórica y nació toda la corriente relacionada con el racionalismo. Luego, John Locke ya hipotetiza sobre la mente. Entonces dice, la mente es una tabula rasa, o sea, una tabla vacía, como una pizarra en blanco, sobre la cual la experiencia va escribiendo. Entonces, sobre ella, las vivencias que uno va teniendo van moldeando, van formando. Entonces, eso es lo importante, las vivencias que vaya teniendo las personas. De aquí podríamos saltar a lo que es el empirismo, o sea, tengo que verlo, tengo para poder creerlo, tengo que poder manipular los elementos en que consiste y que van a formar eso que llamamos la mente, la conciencia, ¿no? Y por ahí también la, de repente, importancia de la conducta expresa, de la conducta manifiesta, que lo vamos a ver después en el conductismo. Entonces, por ahí tenemos la raíz. Luego aparece la frenología. La frenología, bueno, era una parte de, de la anatomía, fisiología, que trataba de localizar en algún lugarcito del cerebro cada una de las funciones que el sujeto podía realizar, ¿no? Entonces, trató de cuadricular de alguna manera todo el cerebro para decir, bueno, en esta partecita tiene que ver con el pensamiento, esta partecita tiene que ver con el movimiento de repente de las manos, esta partecita tiene que ver con y así sucesivamente, ¿no? Entonces la frenología lo que trataba es de localizar las funciones psíquicas del individuo en alguna zona concreta, acá, en este lugar, está la base fisiológica de esta función psicológica del individuo. Ahí uno de los representantes principales es Joseph Gold, que obviamente era un fisiólogo. Otra ciencia, porque ya estamos hablando de ciencias relacionadas con la psicología, fue la psicofísica. La psicofísica, que era una sección de la física, trataba de relacionar la magnitud del estímulo con la magnitud de la reacción. Hasta qué punto la cantidad de estímulo era importante para la cantidad de reacción que iba a tener el sujeto. Entonces, ahí tenemos los experimentos de Fechner, de Weber, que trabajaron en este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, bien, cada uno iba dando su punto de vista, la psicología también estuvo relacionado con la religión, entonces no se le tomaba como una ciencia, ¿no? Sino como un anexo de otras ciencias, como un ejercicio de fe, pero no era una ciencia. ¿Qué se necesitaba? Para poder llegar al estatus científico, se necesitaba que la psicología hiciera experimentos, que experimentara. El experimento, utilizar el método
llamado experimento, que era lo que le daba la categoría de ciencia, era importantísimo, era crucial, era necesario. Entonces, recién sucedió eso en 1879. En Alemania, Wilhelm Wundt, un psicólogo que era maestro en la Universidad de Leipzig, se le ocurre hacer un experimento, o sea, ya no solo dar clases teóricas sobre la psicología, su campo de acción, no, sobre sus investigaciones, ¿no? Sobre su objeto de estudio, sino se le ocurre que vamos a hacer un experimento. Entonces se reúne con un grupo de alumnos del último año y se van, dice los escritos, a una vetusta aula abandonada de un segundo piso y elaboran un experimento, realizan un experimento que en este momento diríamos un experimento de tiempo de reacción. Quería saber cuánto demoraba en reaccionar al activar algo ante determinados estímulos. Entonces, eso fue considerado el primer experimento en psicología. Y esa vetusta aula fue considerado la base del primer laboratorio de psicología experimental. Entonces, ¿qué hacía? Pasaba el sujeto A y medían su tiempo de reacción, luego el sujeto B y así sucesivamente. Entonces, ¿qué cosa buscaba Wundt? Wundt lo que buscaba era medir los elementos más pequeñitos de lo que ellos llamaban la mente todavía, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más chiquititos de la mente? Entre mente, conciencia, esos dos conceptos se iban allí barajando. Entonces, él quería encontrar, ya existe una mente, ¿cómo está conformada? ¿Cuáles son los elementos más chiquititos que existen? Y por eso ideó esa situación experimental del tiempo de reacción y por eso fue considerado o es considerado el padre de la psicología porque él hizo que la psicología pasara a conseguir el estatus de ciencia. Como ya hacía experimentos, entonces ya puede ser ciencia. ¿Y por qué los experimentos son importantes? Porque un experimento tú lo puedes replicar. Entonces tú puedes decir, a ver, escríbeme cómo lo has hecho. Ah, yo lo voy a hacer. Y te tiene que salir el mismo resultado. Entonces eso ya es científico. Cuando otra persona lo puede hacer, cuando todo el mundo lo puede hacer y le va a salir lo mismo. Entonces ya tiene una validez científica. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia que tiene Wilhelm Wundt para la psicología, haberle otorgado el carácter, el estatus de ciencia a la psicología. La palabra psicología etimológicamente deriva de dos voces griegas, psiche y logos. Tratado o estudio del alma sería su definición etimológica, pero considerando, como ustedes ya han visto, que ese concepto alma se refiere a la psiquis, alma, mente, conciencia, psiquis. Digamos que fue precisándose el concepto, pero que sin embargo se refería a eso. A partir de que la psicología obtuvo la categoría de ciencia, empezaron a surgir las escuelas psicológicas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una escuela y un enfoque? Les decía en el momento de presentar el temario, ¿no? La diferencia es la siguiente. Las escuelas, todas las escuelas psicológicas proponen un objeto de estudio. Entonces, todas las escuelas que vamos a ver proponen un objeto de estudio. Entonces dicen, la psicología debe estudiar esto. Todo el resto equivocado. Esto es lo que tiene que estudiar la psicología. Entonces, en las escuelas psicológicas, lo que está en juego o está en litigio es cuál debe ser el objeto de estudio de la psicología. La primera escuela la fundó Edgar Titchener. Titchener era uno de esos alumnos del último año de Wundt, ¿ya? Entonces, él, siguiendo las enseñanzas y de repente la inquietud de su maestro Wundt, dijo, sí,
vamos a fundar la psicología tiene que estudiar, vamos a fundar esta escuela donde la psicología tiene como propósito principal averiguar cuál es la estructura de la conciencia, que era lo mismo que decía Wundt, cuáles son los átomos de la mente. O sea, los átomos son las partes más chiquititas. Y Titchener decía la estructura de la conciencia. Con otras palabras, estaba diciendo lo mismo. Entonces, él lo que hizo fue poner en formal, o sea, formalizar lo que Wundt había empezado. Es más, inclusive Wilhelm Wundt fue nombrado miembro honorario de la escuela estructuralista. Se le llamó estructuralista porque, fácil para recordar también, tenían como propósito principal averiguar cuál era la estructura de la conciencia. Y esa era su propuesta. La psicología debe estudiar la estructura de la conciencia. Para eso utilizaron un método conocido con el nombre de introspección experimental. Vamos a abrir un paréntesis para lo siguiente. Cuando ustedes tienen al frente una palabra que no conocen, ¿qué significa introspección? ¿Qué es eso? Intuitivamente, y luego les explico por qué. Intuitivamente traten de partir la palabra en los que intuitivamente a ustedes les parecen sus componentes. ¿Cómo está formada esta palabra? Se me hace que puede ser por introspección. Es intuitivo, ya. Intro, ¿con qué relaciono intro? Ah, claro, dentro. Intro, dentro, ya. Inspección, inspección, investigación. Acertado. Así es. La introspección es la observación o investigación que tú haces dentro de ti mismo. Casi siempre van a acertar. ¿Por qué? Porque la intuición es un razonamiento, es una deducción donde tú no tienes claro cuáles son los componentes o, si quieres, las premisas de donde estás concluyendo. Por eso no es un pensamiento lógico, netamente, es intuitivo, porque no tengo clara, las tengo así confusas, enmarañadas, cuáles son las premisas, pero funciona, porque finalmente es una deducción. Puedes equivocarte, también puedes equivocarte, pero casi siempre te funciona. Entonces, ya, el método que proponían los estructuralistas era la introspección experimental. ¿Eso qué significa? Significa que el sujeto inspecciona dentro de sí, se autoobserva. Entonces, yo no te puedo hacer introspección a ti. Tú no me puedes hacer introspección a mí. Cada uno se hace su propia introspección. Lo máximo que puede hacer el investigador es darte las preguntas. En ese momento, ¿qué pensó? Entonces tú rebuscas y dices, ah, pensé esto, lo otro. ¿Cómo se sintió? Ah, me sentí así, así. ¿Qué imágenes vinieron a su cabeza? Esto, sí, me recordé tal cosa o me imaginé esto otro, etcétera. Solo cada uno puede hacer su introspección. Entonces, bueno, con ese método que ellos hacían para estudiar la conciencia o la estructura de la conciencia, ellos llegaron a la conclusión que la conciencia estaba formada por tres elementos básicos, las piececitas más chiquititas. Imágenes, como cuando recuerdo mi fiesta de promoción, aparecen como fotos. O cuando futurizo, ¿no? Y digo, por ejemplo, me imagino mi fiesta de graduación, la cara de mi madre, de mi padre, cuando me dan mi título. Aparecen imágenes también. Entonces, los elementos más chiquititos, las imágenes. Otros elementos chiquititos, las sensaciones. Olí tal cosa, sentí una presión en el pecho, sensaciones. Otro elemento chiquitito, los sentimientos. Me invadió la tristeza,
sentían mucho miedo. O sea, para los estructuralistas, sensaciones, sentimientos e imágenes son la estructura fundamental de la conciencia. O sea, la conciencia está formada por eso, por muchas imágenes, muchas sensaciones, muchos sentimientos. ¿Qué se le reconoce como un aporte actual a la psicología actual de la escuela estructuralista? El haberle dado inicio o el haberle dado el estatus de ciencia a la psicología. Y por ahí alguien puede decir, no, pero ese es eso fue su mérito de Wundt. Sí, pues, pero ya les dije, Wundt fue nombrado miembro honorario y Titchener era un seguidor de Wundt. Así que ya, se le reconoce como que fue gracias a los estructuralistas que la psicología alcanzó la categoría de ciencia. Sin embargo, apareció otra escuela que decía, bueno, estudiar la estructura de la conciencia, ya pues, ¿no? Pero ¿acaso no es más importante saber para qué sirve la conciencia? ¿Cuál es la función que tiene la conciencia? Entonces, a esta escuela se le denomina la escuela funcionalista, porque busca saber cuál es la función de la conciencia. Uno de los representantes principales es William James, ¿ya? Y bueno, William James finalmente dijo, bueno, vamos a estudiar también, ¿no?, la función de la conciencia con el método de introspección, pero una introspección, de repente una introspección que sea más experimental, más generalizada, ¿no?, más estándar, o sea, en grupos estandarizados. Entonces, ¿qué hizo? Lo siguiente, o sea, propuso una situación, cada sujeto se hacía su introspección, ¿sí? Pero eran grupos que estaban sometidos o expuestos a situaciones estándar, o sea, situaciones iguales. Sujeto A pasa a un cubículo que tiene techo negro, piso negro, una silla negra y las paredes pintadas de color negro. Y yo le hago luego de 10 minutos que sale la encuesta. ¿Qué sintió? ¿Qué figuras aparecieron en su cerebro, en su cabeza? ¿Qué sentimientos, qué sensaciones? Todo. Gracias. Sujeto B al mismo cubículo. Sujeto C al mismo cubículo, las mismas preguntas. Sujeto C igual. Sujeto D lo mismo. Y así sucesivamente. Y luego yo, con todas las respuestas que me han dado, saco un consenso. Entonces, esa es una situación estándar, porque la situación es la misma para todos. Y yo recojo sus respuestas con la misma encuesta. Entonces, esa fue la propuesta del funcionalismo, ¿no? Entonces, utilizar situaciones estándar para que cada sujeto haga su introspección en la misma situación, en la misma cantidad de tiempo, con las mismas preguntas generadoras. Ellos concluyeron que la función principal de la conciencia era que el sujeto se adapte a la situación que estaba viviendo. O sea, aparecían esas imágenes, porque esas imágenes que aparecían, esos recuerdos, esas fantasías, le permitían al sujeto permanecer ahí. Aparecían esos sentimientos porque de alguna manera estaban vinculados de repente al color, al tiempo, etc. Entonces, la conciencia, a través de todos los elementos que hemos mencionado, le permitía al sujeto adaptarse al contexto. En este caso, el contexto era el cubículo en la cantidad de tiempo de exposición. Eso se asemeja y sentó las bases para lo que son los test. Cuando tú das un test psicológico, te expones a una situación estandarizada. Yo te tomo una prueba de inteligencia, te doy 80 preguntas y y te doy determinada cantidad de tiempo, luego recojo, corrijo con una clave de respuesta determinada. Luego le tomo a tu compañero el mismo test de inteligencia con las mismas preguntas, la misma cantidad de tiempo y lo corrijo con la misma clave de respuestas. Entonces, los test son situaciones estándar, iguales para todos.
Claro, cada uno me va a dar su respuesta diferente, pero la situación a la que yo los expuse es estandarizada, ¿ya? Entonces se le reconoce como principal aporte el haber sentado las bases de lo que son los test en psicología. Pasamos luego a la denominada escuela reflexológica. Uy, ¿qué pasó ahí? Ya. La escuela reflexológica fue una escuela rusa formada por muchos fisiólogos que lo que ellos proponían era estudiar, que la psicología estudie la psiquis, pero utilizando los métodos de la fisiología, porque ellos proponían que las respuestas psicológicas eran en realidad como un reflejo de alto nivel. Los fisiólogos hablan de reflejos, ¿no es cierto? De golpeo, mueves, etcétera. Ya, las respuestas o las conductas psicológicas del individuo eran reflejos más elaborados. Entonces dice, la actividad psíquica es un reflejo más elaborado, es una reacción, ¿ya? Entonces fueron fisiólogos los que hicieron esta propuesta. Principal representante tenemos a Iván Pavlov, que de repente han escuchado sus experimentos con un perrito, ¿no? Al que le enseñó a reaccionar o responder en una situación determinada. Ya, Besterev, algunos otros más, pero Pavlov es el principal. ¿Qué se le reconoce como aporte a la psicología actual al haber precisado lo que hoy se conoce con el nombre de condicionamiento clásico? ¿Qué es el condicionamiento clásico? Es un aprendizaje por asociación de estímulos. Yo asocio aquellos estímulos que se presentan juntos. Entonces, si yo siempre reaccionaba de esta manera ante esta persona y esta persona siempre está con Coqui, entonces cuando yo lo veo a Coqui, voy a empezar a reaccionar de la manera como reaccionaba ante el primero. Se produjo una asociación. Eso es parte de lo que Pavlov y los reflexológicos llamaban el condicionamiento clásico. La propuesta es que así aprendemos muchas conductas, por asociación. Timbre, recreo, descanso, me alegro, ¿no es cierto? Timbre, ya nadie me dice que es el recreo, pero yo ya lo asocié. Entonces mi corazoncito salta, el apetito viene, etcétera. ¿No es cierto? Hay una asociación de estímulos, que es la base del aprendizaje denominado aprendizaje por condicionamiento clásico. Luego aparece Watson, pero si queremos seguir un orden cronológico, diremos que luego aparece Freud. Entonces, Sigmund Freud, el autor del psicoanálisis, dice, no, mira, Freud era un médico y en su práctica médica él se dio cuenta de que algunos de sus pacientes llegaban con problemas muy complejos, inclusive problemas físicos. No podía mover la pierna, tenía el brazo paralizado, pero él no sabía por qué, dado que sus músculos estaban perfectos, sus nervios estaban perfectos. ¿Por qué esta señora no puede mover el brazo? ¿O por qué no puede mover la pierna? Entonces se dio cuenta que conversando, podía descubrir que la señora tenía algunos recuerdos de los cuales no era consciente, ¿ya? De los cuales ella, digamos que no se daba cuenta que los tenía. Pero que si él era bien prolijo y empezaba a jalar un recuerdo con otro, lo que iba a pasar era que iba a hacer que la señora poco a poco vaya tomando conciencia recién. Y cuando tomara conciencia plena de eso que le molestaba y ella lo tenía oculto de sí misma, entonces se sanaba.
a eso que tenía oculto y que ella no sabía que tenía ahí guardado, le llamó el inconsciente. Y Freud propuso, hay que estudiar el inconsciente, ¿ya? Propuso que hay que estudiar el inconsciente. Entonces creó algo que se llamó, creó el término psicoterapia, psico de psiquis, terapia de cura. Propuso una serie de métodos. Al comienzo fue la hipnosis, después fue asociaciones libres y se quedó con eso de las asociaciones libres. Primero era una conversación, después era la hipnosis, después las asociaciones libres de diferentes formas. Finalmente, el psicoanálisis en general se ha quedado con el método de asociaciones libres. Entonces, donde lo que hace es proponer una serie de estímulos o reactivos para que el sujeto aparentemente saque el inconsciente, o sea, ponerle una trampa al inconsciente para que aflore, para que salga. Y entonces el psicoanalista experto empieza a jalar, a jalar, a jalar, a jalar y puede ayudar a que el sujeto tome conciencia de lo que le está pasando y eso lo va a ayudar a curarse, ¿ya? Entonces, ya, así fue. Eh, eso. eh, Todo estaba bien bonito, porque ahí empezó a hablarse del inconsciente, de las cosas que no se decían, de las cosas que no se, que el sujeto tenía guardado, cómo aparecía el inconsciente. Bueno, traemos muchas cosas desde el nacimiento que son inconscientes, especialmente los impulsos, pero también se van guardando eventos traumáticos que después uno no se acuerda, no me acuerdo, te juro que no me acuerdo de ese episodio, ¿no? O eventos de tu vida infantil. Infancia es de 0 a 3 años, algo que pasó ahí que tú no te acuerdas, pues no te acuerdas, pues nadie se acuerda en ese periodo de vida, pero dice ahí está guardado. Y luego empieza a salir y a empujarte a realizar conductas perturbadoras, ¿no? Entonces, todo estaba bien interesante, pero la comunidad científica empezó a cuestionar. ¿Eso es ciencia? ¿Que vamos a experimentar con un inconsciente, con algo que no se ve? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, no? Entonces, ya, así. Por eso uno de los principales críticos fue justamente John Watson. Conductismo fue uno de los principales críticos del psicoanálisis. Entonces, Watson y bueno, y los conductistas y la comunidad científica que ya estaba cuestionando la cientificidad de la psicología dijeron, no, lo que la psicología debe estudiar no es el inconsciente. El inconsciente puede existir o no, pero no vamos a estudiar eso. La psicología debe estudiar la conducta, porque la conducta, lo que tú haces, lo que tú dices, lo que te mueves, lo que muestras en gestos, todo eso que yo puedo ver, con eso sí puedo experimentar, porque lo veo yo, lo ves tú, lo ve todo el mundo. Entonces eso sí es objetivo y hay que experimentar. Entonces al conductismo, que es el que propone estudiar la conducta manifiesta, la conducta que se ve, se le reconoce el haberle devuelto el carácter científico de la psicología, ¿ya? Esa es la principal, eh, digamos, bondad o la más saltante dentro de las escuelas. Mientras había toda esta riña entre psicoanálisis, conductismo, aparece en Alemania la Gestalt, con Kohler, Wertheimer, otros más, que dicen, no, 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 la psicología de lo que debe estudiar es la percepción, porque la percepción, y ese es un concepto que vamos a manejar a lo largo de todo el curso, es la interpretación de tus sensaciones. Escucho los pasos de mi padre que está llegando. Eso es una interpretación. A tu oído llegan ondas sonoras que son registradas en determinada parte del cerebro como ruidos, pero tú interpretas y dices, son los pasos de mi padre. Esa interpretación de la sensación
o sensaciones que has tenido se denomina percepción. Y la Gestalt propone estudiar la percepción. ¿Por qué? Porque dice todos los estímulos son interpretados por el ser humano. Entonces, hay que conocer cómo se interpreta. O sea, se interpreta porque que, que hay leyes, se interpreta de manera caótica, se interpreta de manera arbitraria. ¿Cómo se interpreta? Hay que estudiar cómo se da esa interpretación, cómo es que el sujeto organiza y dice, esto es más importante, esto no es tan importante, esto no lo tomamos en cuenta, y entonces interpreto la realidad de una manera determinada. Hay que estudiar todo eso. Además, se aprende por insight, que es otra palabrita que van a relacionar siempre con la Gestalt. Una insight es una reorganización del campo perceptual. Eso que sucede cuando tú, por ejemplo, estás tratando de hacer un ejercicio, resolver un ejercicio, no te sale, lo dejas, te pones a hacer otra cosa, de pronto lo vuelves a agarrar, lo miras y dices, pero ¿cómo no me di cuenta? Se hace así. Esa comprensión repentina, ¿cómo no me di cuenta? Eso es un insight. Entonces la Gestalt propone, se aprende por insight, se aprende así. Entonces, ellos, consecuentes con su propuesta de que la psicología debe estudiar la percepción, entonces justamente lo que hacen es eso. Empiezan a estudiar la percepción y nos han dejado como herencia las leyes de la percepción, que las veremos en el momento en que estudiemos percepción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se rompió toda esta contienda entre esto debe estudiar la psicología, no debe estudiar esto, no debe estudiar lo otro? Con un consenso, con este consenso. Cuando la psicología consensualmente sacó lo principal de cada escuela y adoptó una definición que proponía un objeto de estudio para la psicología. La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, sean conscientes o inconscientes, y el comportamiento, la conducta manifiesta. Entonces, esa es la definición que manejamos actualmente en psicología. A partir de allí, obviamente, desaparecieron las escuelas. ¿Ya para qué pelean? Si ahí está todo. La psicología es la ciencia, primero es ciencia, que estudia los procesos mentales conscientes, ya conductismo, acá estamos estudiando procesos mentales conscientes e inconscientes, procesos mentales inconscientes, ya psicoanálisis contempla, y el comportamiento, conducta manifiesta. ¿Ya? Entonces, con esa definición ya desaparecieron las escuelas. Aparecieron entonces los enfoques. ¿Cuál es la diferencia? Que las escuelas te proponen un objeto de estudio y son incompatibles, o sea, no pueden coexistir. En cambio, los enfoques sí coexisten, porque los enfoques simplemente te dicen, está bien, ya, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta, pero yo enfoque psicodinámico, me voy a dedicar a estudiar cuáles son, cómo influyen los impulsos inconscientes en esos procesos mentales y la conducta. Me voy a dedicar a estudiar cuál es el origen de esos impulsos o de los conflictos traumáticos que pueda tener el sujeto y cómo repercute en su sanidad mental. ¿Ya? Entonces, el enfoque acepta el concepto, el objeto de estudio de la psicología, pero se dedica a la parte que le interesa. Estos dos enfoques que tenemos al frente son enfoques que han tomado parte de las escuelas, pero ya tienen otra perspectiva. Entonces, el enfoque psicodinámico, como ya habrán podido notar, retoma todo lo que el psicoanálisis había avanzado. Entonces dices, sí, nosotros vamos a estudiar los impulsos, cómo influyen los impulsos, los conflictos inconscientes, los eventos traumáticos, la infancia, en los procesos mentales y la conducta del sujeto. Cómo los factores socioculturales
que son parte de los pensamientos, los mandatos que te da la sociedad, pueden influir en algunos trastornos psíquicos. Entonces ahí tenemos representantes como Karen Horney, Eric Fromm, Alfred Adler, entre otros, ¿no? Este es un gráfico que también es bastante difundido dentro de psicología, que semeja un poco la forma como la psicología ve el mundo psíquico. Entonces, como un iceberg, donde lo visible es lo consciente, lo que está, digamos que en el límite entre visible y no visible, entre lo que está fuera del mar y dentro del mar, se llama preconsciente y equivaldría a todo lo que tú guardas en tu memoria, ¿ya? Entonces, lo visible es lo consciente, o sea, es todo lo que tú tienes presente, de lo que tú te das cuenta. Lo intermedio es el preconsciente, es lo que no lo tienes ahorita presente, pero si te esfuerzas un poquito te acuerdas porque está guardado en tu memoria. Y el grandote que se esconde en el fondo, que hizo que se estrelle el Titanic, ¿no? La parte que está hundida y que generalmente es la más grande, es lo que llamamos o llamó Freud el inconsciente, ¿ya? El inconsciente dice no está al alcance o no tiene acceso a él el sujeto, la persona, no tiene acceso a él. Y ahí están los impulsos, las vivencias infantiles, los conflictos, los eventos traumáticos que has vivido, todo eso está ahí sepultado, guardado. Pero sin embargo monitorea, empuja y puede provocar perturbaciones emocionales en el sujeto. Es todo un enfoque sumamente interesante, ¿no? Otro enfoque es el conductismo. Obviamente, como el nombre ya lo deja ver, recoge todo lo de la escuela conductual, inclusive reflexológica también, y tenemos ahí las investigaciones de Pavlov, de Watson, luego como neoconductista tenemos a Burkhard Friedrich Skinner, tenemos a Joseph Gold, a Hans Eysen, entre otros, ¿no? Ellos se van a dedicar a estudiar, dice, ya, está bien, procesos mentales y conducta es el objeto de estudio de la psicología, pero nosotros vamos a estudiar cómo los estímulos externos pueden influir en la conducta del individuo, cómo el medio ambiente puede ejercer, el medio que rodea al individuo, el entorno, puede ejercer control para que un sujeto siga haciendo algo o deje de hacer un comportamiento determinado, cómo depende de otro evento, ¿no? Entonces proponen el trabajo en modificación de conducta y utilizando mucho la teoría del reforzamiento, que la vamos a ver en detalle en su momento. Tenemos unos enfoques nuevos, como es el enfoque humanista. Ahí agárrense de lo humano. Humanista prioriza la parte humana del individuo. Entonces dice, por el solo hecho de ser un sujeto humano, tiene la posibilidad de salir adelante, autorrealizarse y ser feliz, ¿ya? Entonces la psicología dice, nosotros nos vamos a dedicar a estudiar cuáles son las herramientas que le tenemos que brindar al individuo para que pueda autorrealizarse, salir adelante, usar todo su potencial, ser feliz y alcanzar su yo ideal desde su yo real. Tenemos a Abraham Maslow, Carl Rogers, entre otros. Y el enfoque cognitivista que sostiene que toda la conducta manifiesta del individuo está monitoreada, gobernada por lo que son los procesos cognitivos. ¿Qué son los procesos cognitivos? Algo que no tiene un correlato concreto, o sea, no es algo que podemos tocar, pero sí podemos evidenciar su existencia. Entonces el enfoque cognitivista dice atención, percepción, memoria, inteligencia, toma de decisiones, ¿no? Todo eso son procesos cognitivos. Y esos procesos cognitivos, de esos procesos cognitivos depende el comportamiento del individuo. Si yo creo que el público es amenazador, yo lo creo, es mi pensamiento,
entonces yo me voy a mostrar asustada y de repente ni siquiera salgo a exponer. Mi conducta depende de qué, de mi pensamiento que provoca una emoción y por lo tanto una conducta. Entonces la cognición, dice, nos va a estudiar bien la cognición, todos esos procesos cognitivos que les he mencionado, es lo que nos va a dar luces sobre por qué una persona se comporta de una manera u otra y qué podemos hacer para que se comporte de repente de otra manera, ¿no? Tenemos ahí trabajos de Albert Bandura, de Jerome Brunner, David Ausubel, entre otros psicólogos. ¿Qué más? A ver, y finalmente el enfoque biopsicológico, que trata de establecer una relación entre lo biológico y lo psicológico, o sea, hasta qué punto el organismo, ¿no? Que funcione bien o que tenga alguna falla, va a explicar el comportamiento normal o anormal de un individuo. Entonces, tenemos los estudios de Luria, Damasio, entre otros fisiólogos. Ya tenemos la definición. La psicología puede clasificarse en básica o aplicada. La psicología básica es la psicología teórica. Todos los principios que yo voy sistematizando en psicología, el principio del reforzamiento, la ley del efecto, o sea, todos los principios, toda la teoría que yo voy sistematizando, organizando, formalizando, es psicología básica. Y cómo yo use en la vida cotidiana o en determinada área esos principios es psicología aplicada. Sé que funciona, que hay una ley del reforzamiento que dice que todo comportamiento que es seguido por algo agradable tiende a repetirse. Eso yo lo puedo usar en el deporte y entonces estoy haciendo psicología deportiva, que es psicología aplicada. Lo puedo utilizar en educación. Le pongo la carita feliz y va a seguir haciendo. Es algo agradable. Lo puedo utilizar en educación, lo puedo utilizar en clínica, lo puedo utilizar en diferentes áreas. El vendedor que te sonríe, eso es algo agradable. Entonces, psicología aplicada es cuando tú usas esos principios teóricos, psicología básica, en diferentes áreas de desenvolvimiento del individuo. ¿Cuáles son las especialidades en psicología aplicada? Son muchísimas, pues, pero estas 4 son las troncales. ¿Cómo las diferencias? Porque cada uno de estos psicólogos, de estas especialidades troncales, tienen un objetivo diferente. El psicólogo clínico, por ejemplo, lo que busca, su propósito principal es trabajar, diagnosticar, decir por qué pasa las perturbaciones emocionales, diagnosticar para poder tratar, desaparecer, corregir, solucionar las perturbaciones emocionales. Mi hija se muerde las uñas cuando está nerviosa, mi hijo se arranca los cabellos. Eso es psicología clínica. Busco un psicólogo clínico. Psicología educativa tiene como propósito optimizar el aprendizaje. Ese es su objetivo. Quiero que aprendas mejor, quiero que leas y comprendas más, quiero que organices mejor tu tiempo, quiero que te liberes de ciertas tensiones que perturban tu estudio y tu rendimiento. Psicología educativa busca optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Psicología social busca entender y trabajar de manera óptima con grupos sociales. El ser humano es un ser social, se agrupa. Cada grupo tiene una serie de reglas, normas, roles. Entonces la psicología social averigua eso, cuáles son los roles, cuáles son las pautas, las reglas de juego, si quieres, en determinados grupos, cómo te comportas de manera diferente cuando eres estudiante que cuando eres maestro. Ahorita, como estudiantes, perfectos, toman nota, escriben, etc. En la tarde se van a enseñar a un grupo a su hermanita y un grupo de niñas, matemáticas, ustedes. Ahora son maestros. Entonces se dan cuenta que su comportamiento cambia, tienen otros roles, hasta su paciencia aumenta, su tolerancia también. Eso es lo que estudia la psicología social, cómo se comporta el individuo, qué reglas tiene cada rol social. Y de acuerdo con eso,
sabiendo eso, puede intervenir, trabajar mejor con los grupos diferentes que existen en la sociedad. Y finalmente, la psicología organizacional, que trabaja con instituciones, con organizaciones, y obviamente también quiere que la organización tenga una actividad óptima. Entonces, una fábrica, una empresa, un banco, qué sé yo, los catequistas de la iglesia son grupos sociales y son grupos, organizaciones que tienen un fin. Todos trabajan para ese fin. Esa es una organización. Todos trabajan coordinadamente. El psicólogo organizacional tiene que ver que todos se sientan bien y puedan rendir al máximo. Para eso investigo si son las personas idóneas, si están bien capacitados, si no están capacitados, los capacito, si tienen muchos problemas entre sí, de repente muchas rencillas, mucha competencia, busco la forma de solucionar, capacito para que ellos puedan sentirse felices en el trabajo y rendir el máximo posible. Y finalmente tenemos aquí lo que son los métodos de investigación. Hay dos tipos de investigación que de alguna manera se van a ir hablando. Transversal, cuando se estudia algo en un momento, y longitudinal, cuando estudio lo mismo, pero a través del tiempo, sobre todo para ver evolución. Los principales métodos de investigación son exploratorios, solamente observo, anoto y luego saco mis conclusiones. El descriptivo, ¿no? Y el correlacional. En el método descriptivo, por ejemplo, lo que yo voy a hacer, perdón, el método correlacional, buscar qué variables se están dando juntas. Finalmente, tenemos el método experimental, que es el que le dio la categoría científica de la psicología, que me va a decir cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces, lo que yo busco ahí es establecer una relación causal, ¿ya? Una relación causal, causa-efecto. A eso, la causa se le llama variable independiente y el efecto variable dependiente. Chicos, estoy sobre la hora. Es la clave de respuestas para que puedan corregir su práctica y esperemos que la próxima vez, sí, definitivamente vamos a avanzar más rápido porque ya no me tengo que presentar y eso ha tomado un poco de tiempo. Bien, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Felicitaciones por estarlo y ya nos veremos la próxima semana. ¿Sí? Que les vaya muy, muy bien y nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesora, cuídese. Gracias a ustedes. Cuídense también bastante. Chao.